Estimada Presidenta, integrantes de la Asamblea General de Naciones Unidas, a los habitantes y pueblos del mundo. Son 80 años los que han transcurrido desde la creación de las Naciones Unidas. 80 años han pasado también desde que Gabriela Mistral, una mujer chilena, criada entre los cerros del Valle del Elqui, recibió el Premio Nobel de Literatura. Su voz de poeta, de profesora, de diplomática, sigue resonando en nuestra patria y en el mundo. Y fue justamente aquí, en Nueva York, en 1955, que el embajador chileno José Massa leyó el mensaje sobre los derechos humanos escrito por Gabriela Mistral, que decía: «Yo sería feliz si vuestro noble esfuerzo por obtener los derechos humanos fuese adoptado con toda lealtad por todas las naciones del mundo. Este triunfo será el mayor entre los alcanzados en nuestra época». ¿Hemos acaso alcanzado este triunfo? La respuesta es categórica: no. Y es que a estas alturas yo ya no sé qué decir de Gaza, porque muchos lo han dicho todo, desde esta tribuna y desde otras. Pero por sobre nuestras palabras, de quien quiera que vengan, resuenan las miradas muertas de quienes, siendo inocentes, han perdido la vida. Hoy, siendo 2025, son miles los seres humanos inocentes que pierden la vida solo por ser palestinos, tal como hace 80 años millones la perdían solo por ser judíos. Entonces, más que hablar de cifras, de condenas o de exigencias que resuenan entre estas paredes, quisiera hoy día hablar de humanidad. Gaza es una crisis global porque es una crisis de la humanidad. Y en esta sala, y quienes nos escuchan en sus casas, en sus delegaciones, en sus diversos países, somos justamente todos seres humanos. Por eso, cuando debajo de los escombros yacen niños y niñas, hay un dolor genuino en nuestra patria, en Chile. Y sé que es compartido en la gran mayoría de los países del mundo. Y uno de los problemas que enfrentamos como humanidad es que muchas veces el dolor engendra odio, pero debemos enfrentarlo y combatir con todas nuestras fuerzas al odio. Transformar las ansias de odiar en deseo de justicia, no hacer ninguna concesión a la violencia. Yo no quiero ver a Netanyahu destrozado por un misil junto a su familia. Quiero ver a Netanyahu y a los responsables del genocidio contra el pueblo palestino enfrentados a un tribunal de justicia internacional. En otro contexto, la guerra en Ucrania también nos violenta. Pero algunos se preguntarán, ¿qué tiene que ver con Chile lo que pasa en un país que queda tan lejos y cuyo idioma no entendemos? Algunos nos critican con estos argumentos en nuestra patria. Le respondemos que lo mismo tenemos que ver con la madre palestina acribillada cuando buscaba comida, o con el niño o la niña ucraniana raptada hoy día en Rusia. De nuevo, tiene que ver porque somos todos seres humanos. Y uno de los motivos por los que nos reunimos aquí, quizás el principal, es que seguimos teniendo fe en la humanidad. Nuestros corazones no podemos permitir que dejen de conmoverse frente al dolor, frente a la necesidad de otro como nosotros. Para ello es que justamente nos hemos dado reglas que son avances civilizatorios, productos de aprendizajes de las más grandes tragedias que hemos enfrentado como humanidad. Y esas reglas, y hay que decirlo,
desde esta tribuna y actuar desde esta instancia hoy no se están respetando. Porque digámoslo con fuerza, no está bien invitar a negociar a un país neutral y asesinar a tu contraparte violando la soberanía de ese país como se hizo en Doha, Qatar. No está bien bombardear las instalaciones nucleares de un país, tal como ayer tampoco estaba bien invadir Irak argumentando armas de destrucción masiva que no existían. No está bien invadir un país soberano como Ucrania y después imponer una negociación sobre hechos consumados y que todos nos resignemos sin más a ello. Como nos recordaba el escritor francés Albert Camus a propósito de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial, si no creemos en nada, si nada tiene sentido y no podemos invocar ningún valor, entonces todo está permitido. No hay ni bien ni mal y nada tiene importancia. Entonces, si aceptáramos aquello, tendríamos que admitir que la razón solo está del lado del que tiene éxito y la regla con la que evaluamos la humanidad sería solo la de la eficacia, o sea, la ley del más fuerte. Quiero decirles que en última instancia, este razonamiento es la justificación del asesinato. En un mundo así, la vida de un hombre o de una mujer o de sus hijos dependerá siempre del azar o de una benevolencia o maleficencia arbitraria. En un mundo así, todos quienes vivan sin condenarlo con todas sus fuerzas son de una manera tan homicidas como el que hace caer la bomba o el que aprieta el gatillo. Especialmente teniendo la voz y el poder de decir basta, como precisamente lo tenemos todos los líderes que estamos en esta sala. Tenemos una responsabilidad mayor. Nos negamos en dar la razón a quienes poseen la fuerza o el dinero, y cuando afirmamos esto se nos tilda de utópicos. Pero ¿qué es la historia sino un permanente? Como precisamente lo tenemos todos los líderes que estamos en esta sala. Tenemos una responsabilidad mayor. Nos negamos en dar la razón a quienes poseen la fuerza o el dinero, y cuando afirmamos esto se nos tilda de utópicos. Pero ¿qué es la historia sino un permanente viaje utópico? Habrá quienes prefieran solo emprender las tareas que dan resultado en el corto plazo, pero por lo general los atajos conducen a precipicios. Y es que no hace falta tener éxito en el sentido en que se entiende el éxito hoy, al menos en el mundo occidental, para seguir luchando por un mundo más justo. Porque sabemos que justamente esta porfía que compartimos, la que ha permitido cambiar el mundo para que haya más justicia, más libertad, más igualdad, más inclusión, más solidaridad. Por eso, estimados y estimadas, cuando se nos invita a la sumisión, cuando se afirma que la inteligencia está de más, cuando quieran demostrarnos, como han hecho algunos desde este podio, que se puede mentir para sacar ventaja, digámosle que no. No cedamos a la astucia, ni a la violencia, ni a la pasividad. Yo puedo y debo respetar a quien le guste más el color azul que el rojo, a quien profese una fe distinta a la mía, a quien crea que es mejor aumentar o disminuir impuestos según las circunstancias. En el fondo, puedo y debo respetar la diversidad de opiniones. Pero a la vez que respeto la diversidad de la opinión de quien piensa distinto, enfrento la insolencia de quien miente, más aún cuando aquella persona es consciente de ello. Por ejemplo, se ha afirmado en este mismo podio
hoy día que no hay tal cosa como el calentamiento global. Esa no es una opinión, es una mentira. Y las mentiras debemos combatirlas. Podemos, por cierto, discutir cuáles son las mejores formas de enfrentar el calentamiento global o quiénes son más responsables que otros, pero no podemos negarlo. Podemos discutir cómo los nazis llegaron a gobernar parte importante de Europa, pero no podemos negar el Holocausto. Podemos estudiar los efectos secundarios de una vacuna, pero no podemos afirmar sin pruebas que las vacunas provocan autismo. El mundo necesita un verdadero diálogo. Diálogo entre distintos, entre quienes tienen visiones diferentes de mundo. Para eso justamente fueron creadas estas Naciones Unidas, para dialogar y decidir que la barbarie no es aceptable, que los derechos humanos se deben respetar sin importar ideologías ni de víctimas ni de victimarios, que el derecho internacional es la garantía de que primará siempre la razón por sobre la fuerza. El opuesto a ese diálogo es la mentira y el silencio, y ambos nos llevan a la soledad más profunda. Entonces, ¿cuál es nuestra tarea hoy? Trazar y caminar hacia el futuro que queremos como humanidad y trabajar por unas Naciones Unidas que nos lleven esa senda. Desde Chile nos moviliza justamente esa visión compartida en torno a la democracia, a los derechos humanos, a la justicia social, la equidad, el respeto irrestricto a la libertad de expresión, la acción climática, todos estos que se levantan como pilares de esperanza y acción para recorrer los tiempos difíciles que enfrentamos. Hoy, el mundo necesita voces fuertes y claras que defiendan el compromiso de democracia siempre, sin matices, sin excusas. Por ello, esta semana hemos convocado junto a Brasil, España y Uruguay y Colombia al segundo encuentro por la defensa de la democracia, un esfuerzo colectivo que partió justamente aquí, en la ONU, hace un año. Queremos construir puentes para poder identificar cuáles son las falencias de la democracia, buscar formas de corregirlas y de mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos. No nos contentamos con apuntar lo que no nos gusta del mundo. No nos contentamos con decir esto no nos representa. Queremos proponer y defender en positivo lo que sí creemos. Dicho lo anterior, me gustaría detenerme brevemente en un tema particular. Vengo de Chile, que es un país tricontinental, que tiene un íntimo vínculo con el océano. Tenemos más de 7.600 kilómetros de costa. Y como país que mira al océano, estamos orgullosos de haber sido el primero de América y el segundo del mundo en ratificar el acuerdo BBNJ para ampliar la gobernanza oceánica más allá de las áreas jurisdiccionales, que además en las pasadas semanas cumplió con las 60 ratificaciones para que entre en vigor y por lo tanto su primera conferencia de las partes deberá celebrarse el próximo año, ojalá, esperamos, en los primeros meses. Quiero aquí reiterar nuestro ofrecimiento para que su secretaría se establezca en nuestra perla del Pacífico, nuestra ciudad de Valparaíso, porque creemos que este acuerdo es una oportunidad para acercar la gobernanza oceánica al sur global. Chile también es un país con vocación antártica, ese continente de ciencia y de paz. Y tenemos un liderazgo materializado en inversión científica, en apoyo logístico, en campañas en el continente blanco. Gran parte de ustedes, cuando han ido a la Antártica, lo han hecho a través de Chile. Dentro de 2 semanas se reunirá nuevamente la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Por eso, hoy hago un llamado a sus estados parte. Es tiempo de aprobar la propuesta de área marina protegida del dominio 1 en la península antártica presentada en conjunto por Chile y Argentina.
No podemos dedicarnos a explotar recursos si no adoptamos medidas de conservación adecuadas, pues ello redunda en la destrucción de la vida marina de la que también dependemos nosotros. No nos olvidemos que somos parte de un mismo ecosistema. Sostener la vida en la tierra es una tarea que debemos asumir con urgencia y con responsabilidad por quienes nos antecedieron, por quienes hoy comparten la vida con nosotros en el mundo y por las generaciones que están por venir. Estimados y estimadas, en este escenario de tensiones, de conflictos prolongados, de crisis climática y crisis humanitaria, el proceso de selección y nominación de quien sea secretario general de las Naciones Unidas adquiere una relevancia especial. Llego a esta asamblea convencido de que siempre, incluso en las condiciones y circunstancias más adversas, hay espacio para actuar de forma lúcida, colectiva, transformadora, humanitaria, que nunca la tragedia humana es inevitable. No vamos a renunciar a la esperanza de que los cambios en el mundo y que las Naciones Unidas requieren puedan suceder, porque justamente depende de nosotros. Quiero decirles que el equilibrio regional debe ser respetado en este proceso. Este es el tiempo de América Latina y el Caribe. Somos una región sin guerras, con una rica tradición diplomática, forjadora de consensos y un compromiso inquebrantable con la Carta de Naciones Unidas desde su fundación. Enfrentar el desequilibrio histórico de género en las Naciones Unidas, en donde nunca un secretario general ha sido mujer, es también un tema pendiente. 80 años de historia sin que una mujer haya sido la secretaria general de las Naciones Unidas. La ONU debe reflejar los avances del mundo y reconocer que una mujer al mando no es solo símbolo de equidad, sino que representa y hace realidad que la mujer, siendo la mitad de la población, más de la mitad de la población, puede ocupar todos los espacios del mundo y que ningún espacio le está vetado. Chile quiere contribuir activamente a este esfuerzo colectivo y por ello es para mí un tremendo honor anunciar desde aquí que Chile nominará a nuestra expresidenta Michelle Bachelet Jeria como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, que además nos está acompañando en esta sesión. Michelle Bachelet no solo es una figura ampliamente conocida y respetada en el ámbito global, es una mujer con una biografía profundamente coherente con los valores que inspiran esta organización. Ha sido jefa de Estado de Chile en 2 ocasiones, por cierto, la primera mujer. Fue también ministra de Salud y de Defensa, fue directora ejecutiva de ONU Mujeres y también alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Michelle Bachelet ha gobernado, ha negociado, ha sanado y ha escuchado. Su trayectoria vital combina la empatía con la firmeza, la experiencia con la apertura y todas ellas con la capacidad ejecutiva de decidir, de hacer. En tiempos de fragmentación y desconfianza, tengo la convicción, y sé que esto es compartido en mi país, que Michelle Bachelet representa una figura capaz de tender puentes entre el norte y el sur, entre oriente y occidente, entre la urgencia de las soluciones y la defensa de los principios. Con su liderazgo, las Naciones Unidas podrán recuperar credibilidad, eficacia y propósito frente a los desafíos de nuestro tiempo, trabajando, por cierto, sobre el legado de Antonio Guterres, quien me consta ha dado lo mejor de sí por la dignidad de la humanidad toda desde esta institución. Con humildad y convicción, desde Chile, presentamos esta candidatura con la certeza de que Michelle Bachelet puede contribuir de manera decisiva a hacer de Naciones Unidas una vez más un espacio de encuentro, de soluciones y de esperanza activa para el mundo entero. Estimados y estimadas, son 80 años.
Miramos estas décadas y apreciamos los enormes avances que ha tenido la gobernanza internacional. Pese a los desastres que enfrentamos, podemos decir también que hemos avanzado. Pero también nos atenaza la sensación de que estos avances están en peligro. ¿Quiénes serán los que tracen los mapas del futuro? Queremos creer que no serán los que agreden, los que descreen y debilitan a las instituciones multilaterales, los que humillan al más débil. Queremos creer que serán en conjunto todos los pueblos de la tierra, que juntos, representados en esta asamblea, lograremos delinear los caminos definitivos para que tengamos un futuro no solo posible y viable, sino digno y respetuoso para con todas las personas. Y para lograrlo, esta organización que emergió, recordémoslo, de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial, después del fracaso de la Sociedad de las Naciones, esta organización es fundamental y su renovación, sus cambios son fundamentales y urgentes. Por eso, renovada y reformulada, pero con el mismo propósito, que en su pluralidad la comunidad internacional trabaje unida. En palabras de Víctor Jara, ese tremendo cantante chileno, artista chileno, por ese amor a la tierra que nos ha ayudado a vivir, amor a la paz para gozar la vida, amor a la libertad de todos y todas, para que existan mis hijas y mi hogar, y el barrio, y la ciudad, y los pueblos, sin yugos propios ni yugos extranjeros. Transitemos, estimados y estimadas, juntos, libres e iguales, diversos y semejantes, en el camino compartido de buscar la verdad, la belleza, la felicidad y la justicia. Muchas gracias.